Esta fase 2, también llamada de ambivalencia, es especialmente relevante porque muchas veces el familiar entiende que la persona a la que acompañó está haciendo cambios y no bebe, y sin embargo uno o una se encuentra cada vez con más ansiedad, con más preocupación. Se pregunta, ¿qué ocurriría si mi familiar recayese ahora? ¿Lo dejaría? ¿No lo dejaría? ¿Qué hago? Es importante que sepamos analizar que aquellos cambios de conducta que yo hice cuando mi familiar bebía, también los hicieron el resto de mis hijos y de mis hijas. Y por lo tanto entender que yo también tengo que hacer cambios, mis hijos también tienen que hacer cambios a la par que el familiar que acude a las asociaciones está haciendo cambios. Yo os recomendaría que durante esta fase, donde hay tantos problemas emocionales de ansiedad, de tristeza, de rabia, de ira, os apuntaseis a talleres que tienen que ver con la gestión emocional. Si os parece, vamos con la segunda. ¿Alguien que pueda comentar algo? Yo. Ok, gracias. Sí, bueno, para mí fue una fase muy liberadora porque pasé de pensar que mi madre prefería consumir a lo que yo sentía y cómo me sentaba que ella consumiese. Entonces, cuando empiezas a entender, no a perdonar, a entender que esto es una enfermedad, te empiezas a dar cuenta que, claro, que a lo mejor tu madre no es que no te quiera, sino que es que no sabe cómo gestionarlo. Entonces, es ahí cuando ya empiezas a ver un poquito de luz con respecto a la posibilidad de empezar a tener una mejor relación con ella. Sí que es cierto que en el momento en el que en las terapias nos empiezan a comentar que hay que cambiar de hábitos, es decir, cero salir fuera a comer, por supuesto nada de bares, quitar el alcohol de casa, etcétera, tirar las copas, a mí lo que me sucedió fue lo que tú quieras, o sea, lo que tú me digas que tenga que hacer, lo voy a hacer porque necesito salir de esta situación, no puedo más, y si me dices que eso va a ayudar a la recuperación tanto de mi madre como mía, por favor, y lo hacemos ya. En la fase 2 los familiares empiezan a entender que el alcoholismo y cualquier otra adicción a drogas son una enfermedad y aprenden qué es lo que tienen que hacer para ayudar a que su familiar no esté en consumo, y también van aprendiendo que ellos han sufrido mucho ese alcoholismo y en que en sus vidas hay heridas, aprendizajes, marcas que también van a tener que trabajarse en las terapias. Es un momento en el que ellos inician, yo diría que la parte de su recuperación, ¿no? Porque en la fase 1 nos estamos centrando todavía mucho en que ese enfermo no beba, no consuma, pero ahora ellos entienden que ellos también están enfermos y que ellos también tienen que sanar esas heridas, que ellos también tienen que desaprender y tienen que aprender a relacionarse de otra manera. Incluso tienen que hacer un camino para reparar vínculos y relaciones dañadas de muchos años. Así que ellos también entienden que este tratamiento también es para ellos, para que ellos mejoren y aprendan y se recuperen del alcoholismo o de cualquier otra adicción a las drogas. Yo recuerdo, tengo sensaciones agridulces de mi etapa durante la fase 2. Recuerdo haber empezado a tomar conciencia de que estábamos ante una enfermedad y de que las cosas y el comportamiento de mi familiar respondían a esto, a una enfermedad. Pero digo agridulce porque me invadió durante todo este tiempo mucho miedo al tema de la recaída. Era algo que salía de una etapa de mucho dolor, de mucho sufrimiento y una etapa en la que con muchos miedos albergaba la esperanza de que había una salida y que tenemos que trabajar en ello. Y entonces todo mi empeño era en evitar situaciones de tensión, en evitar, pues tal como me decían los compañeros de la asociación que habían hecho y les ha ido bien, intentar evitar sitios de riesgo, intentar buscar la máxima tranquilidad y la máxima armonía, aunque eso para mí era un peso importante porque yo me esforzaba mucho por procurar que todo ese entorno fuese así y siempre con el miedo de fondo a la recaída de mi familiar. En esta segunda fase, lo que le suele suceder al familiar es que, bueno, los cambios que puede estar experimentando en el enfermo, bueno, digamos que existe una cierta impaciencia a que
se consoliden y sean ya, ¿no? Que los cambios sean ya. Es preciso trabajar la tolerancia quizá a bueno, pues aspectos que todavía están en proceso de cambio. Sigue siendo muy importante verse comprendido en todo este cambio. No es importante poner aquí de manifiesto en que si el enfermo tiene un camino, una línea de recuperación, el familiar tiene otra. Es verdad que está en sintonía muchas veces con la del enfermo, como si fueran dos notas que se superponen, pero a veces no. Y es preciso, cuando no existe esa sintonía, pues trabajarlo, ver en terapia por qué sucede, cuáles son esos momentos, por qué pasan, etc., ¿no? Entonces, lo que recomendaría trabajar en esta segunda etapa, tanto en terapias como también en algún taller adyacente, sería estrategias de comunicación que tuvieran un peso afectivo importante. ¿Qué quiero decir con esto? Considero también que para el enfermo es importante que de parte de su familiar pudiera recibir que hay cosas que le enfadan, porque es natural, que hay cosas que son reprochables, pero que en ningún momento ese enfado supone una retirada del afecto. ¿Cómo poder decir eso y cómo poder hacerlo, ponerlo en práctica? Es importante entrenarlo en terapia. Y es importante tanto para el familiar como para poder expresar, porque es que se necesitan expresar una serie de cosas y de enfados y de emociones, y también es importante para el enfermo recibirlas, y sobre todo con ese punto de afecto. Esto creo que es un punto muy importante para trabajar en esta segunda fase.